Sé que hace calor, pero nos vamos adaptando, ¿verdad? Y sabemos que pronto vamos a tener el lugar más adecuado. Gloria a Jesús. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Juan. Juan capítulo 1. Quiero que preste atención, por favor. Quiero que preste atención a la palabra. Para que pueda entender lo que Dios ha traído en esta noche. Gloria a Jesús. Juan capítulo 1. Vamos a estar leyendo a partir del verso 43 al verso 48. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tienen ahí? Gloria a Jesús. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu que está en este lugar. Amén. Dice de la siguiente forma, Juan capítulo 1, verso 43 al 48. Lleva por título, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Dice de la siguiente forma, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Diga conmigo, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Repita conmigo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Gloria a Jesús. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Gloria a Jesús, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te vi, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dios bendiga su santa, poderosa palabra en esta noche. Se pueden sentar. Gloria a Jesús. Quiero predicar en esta noche bajo el título o bajo el tema de Nazaret puede salir algo bueno. Repita conmigo esta pregunta. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Yo quiero que usted lo repita y lo interiorice en su corazón y usted pueda decir, de Nazaret puede salir algo bueno. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Para poder entender este pasaje de lo que habla la Biblia, tenemos que remitirnos al libro de Lucas, al capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Dice la Biblia que en los tiempos del imperio del emperador Augusto César, aquel hombre, digamos que hombre de Roma, decretó, estableció un decreto, dice el libro de Lucas capítulo 2, donde todo hombre debía de ser empadronado. ¿Qué quiere decir la palabra empadronado? Debía llegar a su lugar de origen, de donde él era.
Esto aconteció a la vida de José y a la vida de María, los padres de Jesús. Ellos se fueron hacia la ciudad de origen. El padre de Jesús, dice la Biblia, de que era José, no biológicamente, sino, digámoslo así, de esta manera, un padre que estaba de una manera de crianza, por decirlo de esta forma. Y dice el libro de Lucas que los padres tenían que, por medio del decreto de Augusto César, dirigirse hacia el lugar de origen. Y el lugar de origen, el cual era de José, era Belén, a su nombre. Y dice la Biblia que para qué eran que ellos debían llegar a ese lugar para ser empadronados. Dice la Biblia que para ser censados. Esa era el mandato que decretaba aquel reglamento que había establecido aquel hombre. Entonces la Biblia dice que ellos llegan a un lugar llamado Belén. El lugar llamado Belén significa casa de paz. Amén, a su nombre. Para que la palabra pudiera tener cumplimiento, debían ellos dirigirse a ese lugar llamado Betel. ¿Dónde dice esto, padre, el predicador? Le voy a decir. El libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice la profecía del nacimiento. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que el decreto que había establecido aquel imperio Augusto César, el emperador, no era casualidad, sino era el propósito de Dios establecido para que aquel propósito de enviar el Hijo a la tierra se cumpliese. Amén, a su nombre. Cuando hablamos de Belén, hablamos de que la palabra significa que es un lugar llamado casa de pan. Y si nos damos cuenta, la Biblia dice algo muy importante, y que el Señor Jesucristo, ¿cómo es llamado? El pan de vida. Amén, a su nombre. O sea que en esa casa, en esa aldea, iban a ser el que iba a ser el pan de vida, para que usted me pueda entender. Amén. Pero la historia habla de que cuando ellos llegaron y cuando ya llegan a Belén, se le da el tiempo del cumplimiento del alumbramiento de aquel hombre, de aquel niño, gloria a Jesús. Y dice que cuando la madre va a dar a luz, dice de que no había un lugar para poder colocar a ella su bebé. Bendita la misericordia de Dios. Y dice la Biblia que no había un mesón. ¿Por causa de qué no había un mesón en ese lugar? Porque era tanta la gente que había llegado a aquel lugar de origen para ser censados. Amén, a su nombre. Era esa, digamos que la razón por la cual no había un mesón para colocar al niño. Pero más que esa razón, era el propósito de Dios para la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque el mesón, dice la Biblia, que después de que no se halló nada, el niño fue colocado o fue nacido en un pesebre. La Biblia dice que el pesebre representa la humildad que Dios ha establecido para nosotros. Amén, a su nombre. Jesucristo no nació en ningún lugar de privilegio. Jesucristo no nació en un hotel 5 estrellas. Él no estuvo ni en ningún lugar que de pronto usted y yo pudimos haber estado. Él no tenía cirujano en ese momento. Él no tenía nada en ese momento, sino que se encontraron con la noticia de que no había un mesón para que su madre María pudiera dar a luz a aquel niño llamado Jesús, a su nombre. Pero la palabra pesebre quiere decir establo. Usted me está entendiendo. La palabra pesebre quiere decir establo. Y lo que habita dentro de un establo son vacas.
Lo que habita dentro de un establo son ovejas, son animales. Y se dice de que todo animal, para ser sacrificado, primero debía estar en un pesebre. Todo animal debía, antes de ser sacrificado, debía de pasar primeramente o debía de habitar primeramente en un pesebre para luego ser sacrificado a su nombre. Y si de pronto usted me va a decir que yo voy a tratar a Jesús como animal, déjeme decirle de que el Jesús del cual yo estoy hablando en esta noche es aquel que es representado como una oveja, amén, a su nombre, como un cordero que fue molido, que fue golpeado y que fue llevado al matadero. A su nombre damos gloria en esta noche. Gloria a Jesús. O sea que lo que estaba representando esta historia en el libro de Lucas, que viene haciendo la introducción al pasaje principal del cual estamos hablando en esta noche, no es solamente que el propósito de Dios establecido. Amén, a su nombre. Primeramente demuestra la humildad por la cual el Señor estaba pasando. Amén. Y segundo, representa que después de él haber estado en el pesebre, iba a ser sacrificado. Amén, a su nombre. ¿A causa de qué? Iba a ser, sacrificado a causa de usted y de yo que estamos aquí en esta noche. Él iba a ser sacrificado para que la sangre de él derramada en la cruz tuviera para nosotros redención de pecado. A su nombre. Gloria a Jesús. Cuando hablamos de este pasaje, Juan capítulo 1, gloria al que vive y reina, dice la Biblia que el Señor Jesús empezaba a llamar a sus primeros discípulos. Él empezó a llamar a sus primeros discípulos. El primero que él llamó fue Andrés. El segundo que llamó fue a Simón. Gloria a Jesús. A su nombre. A cual al Simón que él le dijo que te llamarás Cefas. Y su nombre Cefas quiere decir Pedro. Amén. Gloria a Jesús. Generalmente el ser humano tiene la costumbre o está acostumbrado a señalar o a lanzar acusaciones hacia personas que quizás nunca ha conocido, aunque en algún tiempo lo haya visto. A su nombre. Y de esto se trata este pasaje. ¿Por qué, predicador? Porque cuando la Biblia está hablando de que había un hombre llamado Natanael, que cuando Felipe, su amigo, se le acerca y le dice: hemos hallado a Jesús, el hijo de José. Entonces Natanael le dice, gloria al Señor, él le dice: ¿a quién has hallado? Al hijo de José. Y el Natanael viene y responde estas palabras y hace una pregunta: ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? A su nombre. ¿Sabe por qué Natanael estaba diciendo esto? Y cuando el Señor se le aparece a Natanael, cuando están en el encuentro, el Señor le dice: verdaderamente este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño, no hay mentira. ¿Sabe por qué? Porque Natanael era un hombre que se metía debajo de la higuera, y dice la historia, o dicen los estudiosos de la ley, que todo aquel que se metía debajo de la higuera era para estudiar la Torá, era para estudiar la ley de Moisés, la ley de Dios. Entonces, esto era lo que estaba haciendo aquel hombre llamado Natanael, estudiando la Biblia. Hay mucha gente que puede estudiar, escúcheme, puede estudiar la Biblia, puede estar en una congregación, pero solamente cuando conoce a Jesús, su perspectiva cambia. Mucha gente que puede decir que conoce a Dios, pero no conoce a Dios. Solamente lo que ellos hacen es que escuchan hablar de Jesús. Ellos escuchan de que hay alguien que puede cambiar la historia de su vida, pero lastimosamente no han conocido verdaderamente el que es, el que cambia, el que renueva, el que le dice a alguien en el estado de postración que te encuentras: yo te puedo levantar. A su nombre.
Y esto le estaba pasando a Natanael, un hombre que estaba debajo de la higuera, un hombre que conocía, que estaba leyendo la Biblia, un hombre que estaba conociendo la Torá, un hombre que se preocupaba tanto por leer la Biblia, por aprender lo que la Torá estaba diciendo a su nombre. Y sabe algo, cuando Felipe se le aparece, entonces él viene y le pregunta: ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Gloria a Jesús. El libro de Mateo capítulo 16 verso 13 hay una pregunta cuando el Señor le está hablando a sus discípulos y le está diciendo: ¿quién dice ustedes que soy yo? Amén, a su nombre. El Señor le está preguntando a sus discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y dice la Biblia que unos dicen: tú eres Juan el Bautista. ¿Sabe? Escuche bien lo que está hablando este pasaje. El Señor está hablando con sus discípulos, a personas, gloria a Jesús, que aunque estaban con Él, quizás de pronto no entendían el significado de caminar con Él. A su nombre. Y dice que unos le dijeron: tú eres Juan el Bautista. Otros le dijeron: tú eres Elías. Pero el Señor viene y le dice a Pedro: Pedro, ¿tú quién dices que yo soy? ¿Y sabe qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A su nombre. Dentro de los discípulos que caminaban con Jesús, había uno que verdaderamente sí reconocía y sí conocía el que caminaba con él. Amén, a su nombre. Podía entender que quien estaba caminando con él, bendita la gloria de Dios, era el que venía al mundo a sanar a la humanidad, a libertar al cautivo. Amén, a su nombre. Así, en este tiempo, hay mucha gente, lastimosamente, que puede estar caminando con Dios, pero no está conociendo verdaderamente quién es Dios. A su nombre. Gloria al que vive. Gloria a Jesús. Y una de las cosas que aquel hombre llamado Felipe le dice a Natanael, le dice: hemos hallado a Jesús. ¿A cuál Jesús? Al hijo de José. ¿Y quién era José? Un carpintero. A su nombre. Pero la Biblia dice, después de todo lo que aconteció en el libro de Lucas que acabamos de exhortar como introducción, la Biblia dice que después de que pasaron los 8 días y el niño fue circuncidado, después que la mujer fue purificada y después de que el niño fue presentado ante Dios, escúcheme bien, la madre, José y la madre se fueron a su ciudad. ¿Cuál era la ciudad? Entiéndase bien que José tenía una ciudad de origen donde fue censado, que fue Belén, a su nombre. Pero la ciudad donde José vivía era en Nazaret. Amén. Gloria a Jesús. La Biblia dice, gloria a Jesús, que cuando los padres de Jesús llevaron al niño hacia Nazaret, ¿qué aconteció? Pregúnteme, ¿qué aconteció? Aconteció un cambio. Había un cambio. Le voy a decir por qué. Porque existen dos comparativas o existen dos tipos de Nazaret. Hay un Nazaret, para que usted me pueda entender, recuerde que el título de este mensaje es: de Nazaret puede salir algo bueno. Hay dos tipos o dos comparativas de Nazaret. ¿Cuáles son? El Nazaret sin Jesús. Existe un Nazaret, el Nazaret sin Jesús. ¿Cuál es ese Nazaret? El Nazaret que está hablando Felipe y el Nazaret que está hablando Natanael. ¿Sabe por qué? Porque en Nazaret, en ese tiempo, cuando Jesús no estaba en esa tierra, gloria al que vive, dice que era un lugar insignificante.
era un lugar situado en los montes de la Baja Galilea. Era una aldea pequeña, una ciudad de agricultores, era una ciudad apartada. En pocas palabras y literalmente, Nazaret sin Jesús. Escúcheme, dos tipos de Nazaret. El Nazaret sin Jesús era un Nazaret que en ese tiempo no era nada. Era un Nazaret que era un lugar sin importancia. Era un Nazaret que tenía una ausencia de alguien para poder ser reconocido. En la vida anterior, nuestra vida, nuestra humanidad anteriormente era representada como aquel Nazaret. Había una ausencia en nuestra vida que no nos dejaba quitar la venda de los ojos para poder darnos cuenta de aquel que nos estaba llamando de las tinieblas a su luz admirable. Había un Nazaret dentro de nosotros, el cual nosotros no caminábamos de acuerdo al Nazaret que Dios estaba estableciendo. Amén a su nombre. Ay, mi hermano, hay que romper con esos estereotipos. Hay que romper con eso que la gente pueda estar diciendo de nosotros. Mucha gente no ha entendido todavía lo que usted puede portar. La gente no ha entendido todavía los dones, el talento, lo que Dios le ha colocado a usted. Porque sabe algo, la Biblia dice que usted es escogido antes de la fundación del mundo. Pero sabe algo, nosotros por nuestra propia concupiscencia quisimos andar en algún tiempo por una ciudad llamada Nazaret, pero un Nazaret sin Jesús, a su nombre. Y así hay mucha gente despreciada, gente olvidada. Y el pasaje o el título de este pasaje es: ¿será que de Nazaret podrá salir algo bueno? Yo creo que aquí en esta noche hay gente que puede decir: de aquí, de este lugar de Fuente de Amor, de las redes sociales, de donde se escuche esta onda sonora, yo sé que algo podrá salir bueno de este lugar. A su nombre. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. La segunda comparativa o el segundo tipo de Nazaret es el Nazaret con Jesús. Cuando Jesús llega a una vida, la historia cambia. Cuando Jesús llega a una familia, la familia cambia. A su nombre. Pero lastimosamente hay algo que se llama el libre albedrío. Pero cuando usted, la Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, o sea, que si alguno me está escuchando y me está conociendo que soy yo, porque la Biblia dice que cuando el pastor llega a la puerta, las ovejas automáticamente conocen que es el pastor. Amén, a su nombre. Y reconocen su voz, reconocen quién le está llamando. Amén, a su nombre. Y si usted entonces entiende que es Jesús el que le está llamando, entonces usted lo que hace es que abre la puerta para que Él pueda entrar en su vida. A su nombre. La Biblia habla de un Nazaret con Jesús. Y la palabra Nazaret en hebreo es conocida como un retoño. A su nombre. Cuando hay una mata o cuando hay un árbol que no tiene agua, yo quiero que usted entienda, cuando hay un árbol que no tiene agua, lo que seguramente va a acontecer es que va a fallecer, va a morir, porque no tiene sus nutrientes en sí. Gracias, hermano. No tiene vida. Amén, a su nombre. Y así pasa en la vida. Cuando Jesús llega a Nazaret, la historia cambia. Hay un cambio rotundo, hay un cambio, hay un retoño, hay algo que empieza a reverdecer. Amén. Como la vara de Aarón, una vara que dentro de todas las varas, la única vara que reverdeció
fue la vara de Aarón. A su nombre. Y usted quizás o yo no podamos entender cómo reverdece una vara que no está pegada a la vid. Amén, a su nombre. Pero hay algo poderoso en la historia de Aarón y en su vara. ¿Sabe por qué? Porque la vara de Aarón reverdece, no por querer reverdecer, porque había una orden de que esa vara tenía que reverdecer. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo el Señor iba a coger un sacerdote que él era el que iba a ministrar. ¿Y a quién escogió él? Aarón. ¿Y a dónde o a qué tribu pertenece Aarón? A la tribu de Leví. A su nombre. Gloria a Jesús. Bríndele un aplauso fuerte al Señor. La Biblia dice en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versos 27 y 28, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A su nombre. ¿Será que de Nazaret no podrá salir algo bueno? A su nombre. ¿Será que de su vida no podrá salir algo bueno? A su nombre. Cuando David, escuche, cuando David fue escogido o fue llamado por aquel profeta llamado Samuel, dice la Biblia de que David estaba peleando con osos y estaba peleando con leones. Estaba en aquel lugar, en aquel redil. Amén, a su nombre. El oficio de David era ser pastor de ovejas. Hasta allá llegó el Señor y sacó a David. Ahorita más tarde se va a dar cuenta cuál fue la promesa que Dios le dio a David, la cual también nos ha entregado a nosotros. A su nombre. Los discípulos de Jesús, todos fueron hombres que en su momento tuvieron pasados turbios. ¿Sabe algo? No se deje, digamos que menospreciar por la gente, por lo que la gente pueda decir de usted. Porque claramente la Biblia está diciendo de que los discípulos del Señor, los que caminaban con él, eran gente que no, para la humanidad, para la gente no calificaba. Mucha gente puede decir que usted no califica, pero ¿sabe algo? A mí me interesa primeramente calificar para aquel que me llamó. A su nombre. A mí no me interesa calificarle a la gente que me puede estar viendo. ¿Sabe algo? Porque la Biblia está diciendo algo. ¿Será que de Nazaret podrá salir algo bueno? Y yo puedo decir y pararme en la brecha. Yo puedo decir, de este Nazaret puede salir algo bueno. ¿Sabe por qué? Porque ya yo no vivo en un Nazaret sin Jesús. Yo vivo en un Nazaret que camina con Jesús. A su nombre. Hay mucha gente que dice que uno no califica. Para todo aquel que pueda estar escuchando, la Biblia dice que de lo más vil te escogió Dios. Y me escogió Dios para avergonzar a aquel que se cree importante y se cree poderoso. ¿Sabe algo? La plata no es todo en la vida. ¿Sabe algo? La Biblia dice que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos. A su nombre. Dice la Biblia que apareció un joven y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? El Señor le dice: camina de acuerdo a los mandamientos, en pocas palabras. Y él le dice: yo he cumplido todos los mandamientos. Y el Señor le dice: con que tú eres el que todo lo haces bien. Entonces ahora yo te digo, vende todo lo que tienes y lo das a los pobres. Y automáticamente aquel que dijo que tenía todo, que tenía el cielo agarrado y la tierra agarrada, automáticamente, ¿sabe qué dijo? ¿Qué dijo? Dígame.
se entristeció y se fue. A su nombre. La plata no es todo, mi hermano. La gente debe entender que el dinero solamente es el medio que Dios nos ha entregado a nosotros en las manos. Escúchese bien, para poder suplir la necesidad. Es un medio. Escuche, no es lo que usted necesita para vivir. Lo que usted necesita para vivir es a Jesús. A su nombre. Cuando Jesús se muda a la vida, cuando llega a un lugar, a una vida sin esperanza, todo cambia. Todo tiene que cambiar. El libro de Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como si fuera poco, nosotros, gloria a Jesús, algún día nos hemos marcado esta pregunta: ¿será que de Nazaret podrá salir algo bueno? ¿Sabe por qué? ¿Por qué nos hemos marcado esta pregunta? A causa de gente que nos ha minimizado, a causa de gente que nos ha podido decir aún desde la niñez: tú no vas a servir para nada. ¿Sabe algo, padre, madre que están en este lugar? Aún nosotros hemos sido los causantes de que nuestros hijos, cuando van creciendo, puedan limitarse a que ellos puedan decir: yo no sirvo para nada. Amén a su nombre. Y aún nosotros nos hemos hecho esa pregunta. En algún tiempo nos hemos dicho: ¿será que yo puedo hacer algo? ¿Será que para mí será hacer esto? Yo creo que no. Amén a su nombre. Gloria a Jesús. Y nuestra condición espiritual empieza a menguar. Nuestra condición espiritual empieza a decir: yo no sirvo para nada. Empieza uno a decir o a creerse menos que los demás. Amén. Pero eso es cuando andamos en un Nazaret sin Jesús. A su nombre. Hay un hombre representado en la Biblia llamado Jabes. La palabra Jabes quiere decir un hombre nacido de dolor. Un hombre que le dijo al Señor, le dijo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, gloria a Jesús, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. ¿De qué está hablando este hombre llamado Jabes? Está llamando de su alma. Estaba quebrantado, estaba dolido, había nacido en dolor, no tenía quizás pariente, no tenía a nadie que pudiera darle una voz de aliento, no tenía a nadie que pudiera decirle: levántate, tú puedes hacerlo, de ti va a salir algo bien, tú puedes, de ti va a salir algo grande. ¿Sabe algo? Y este hombre le dice: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. ¿Sabe? Y después de esto, la Biblia dice que cuando él le pidió esto a Dios, hay algo importante. Y el Señor dice, la Biblia dice que y le otorgó Dios lo que pidió. A su nombre. Muchas veces hay situaciones en nuestra vida que están en nuestra boca, que nosotros somos lo que provocamos de que la palabra se materialice en nuestra vida, pero nos limitamos a causa de que no creemos en nosotros mismos. A su nombre. Mefiboset, un hombre que también habla el libro de Samuel, segunda de Samuel, era un hombre, gloria a Jesús, que desde niño fue lisiado de los pies, un hombre que estaba limitado, un hombre que no podía hacer nada, pero había una promesa con Mefiboset. Había una promesa que el Señor, gloria a Jesús, estaba plantando para Mefiboset. Dice que el rey David se aparece en la historia y se aparece y le dice a aquel criado y le dice: habrá alguien más de la casa de mi padre al cual yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán. Y él le dice: sí, hay un hombre llamado Mefiboset.
lisiado de los pies. Y comienza a decirle la historia por la cual fue lisiado de los pies, a su nombre. Pero este hombre, aunque estaba limitado, el rey David, una de las cosas importantes que él hizo, ¿sabe cuál fue? Llamarlo y sentarlo a la mesa para que comience con él, a su nombre. Así como nosotros en algún tiempo vamos a sentarnos en la mesa, hay una cena preparada para todo aquel que venza. Hay una promesa que Dios ha establecido para todo aquel que venza. ¿Sabe cuál es? La boda del Cordero, a su nombre, donde se van a sentar todo aquel que diga: de mi vida puede salir algo bueno, a su nombre. Muchas veces tenemos pensamientos cerrados y por eso caemos en ese error. Gloria a Jesús. El libro de Jeremías 29, verso 8 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para que daros el fin que esperéis. ¿Cuál es el fin que nosotros estamos esperando? ¿Cuál es el fin que usted puede estar esperando a causa de su pensamiento? Su pensamiento lo puede llevar al fracaso. Pero cuando usted entiende lo que está diciendo Jeremías 29:11, entonces usted dice: verdaderamente lo que Dios quiere para mi vida es que yo me restaure, es que yo sea alguien en la vida. Amén, a su nombre. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aunque mucha gente pueda dudar de lo que tú portas, Dios te ha llamado. Hay un respaldo. No es el lugar pequeño, escuche, no es el lugar pequeño, sino lo que Dios ha colocado en el espíritu de cada uno que está en este lugar. Amén, a su nombre. Tenemos que callar, escúcheme, tenemos que callar la lengua o la boca de los leones. Tenemos que callar la lengua o la boca de los osos. Cuando David se iba a pelear con el hombre de Gat llamado Goliat, ¿sabe algo? Aquel hombre ungido, escuche bien porque esto es poderoso, aquel hombre ungido llamado Saúl se le aparece a David y le dice: tú eres pequeño. Y ese hombre grande, ese paladín, es un guerrero de hace años. No te metas en contravía, parafraseándolo de esta manera. ¿Y sabe qué le dice David? Un hombre le dice: mientras Goliat estaba atemorizando al pueblo, yo estaba allá en el redil peleando con osos y peleando con leones. Debe haber una iglesia, escúcheme bien, que aunque la gente diga lo que diga, aunque se quiera levantar el Saúl que se quiera levantar, escuche bien, porque Saúl era ungido. Si usted me está entendiendo, sabe a dónde voy, a su nombre. Aunque se quiera levantar lo que se quiera levantar, usted debe decir: el Señor me ha llamado, el Señor me ha dicho que yo seré alguien grande cuando camino con Él agarrado de la mano. Es tiempo de callarle la boca a los leones y a los osos. Es tiempo de callarle la boca, lo voy a decir, a los ungidos que el Señor le ha quitado la presencia. Escúcheme esto, porque hay ungidos que aunque sean ungidos, al Señor se le apartó a Saúl. ¿Sabe algo? No dejó de ser ungido Saúl. No dejó de ser ungido. Lo único que no tenía Saúl era la presencia. Y un ungido sin presencia no es nada, mi hermano. Solamente va a caminar debajo del don. ¿Sabe por qué? Porque el don de Dios es irrevocable. Lo que Dios te dio no te lo va a quitar. Pero lo que tú estás haciendo, Dios sí
te va a soltar y te va a meter por el camino y te va a decir: por cuanto no hiciste lo que yo te mandé a hacer, mi presencia se va a apartar de ti. Por eso debemos ser como Moisés y decirle al Señor: si tu presencia conmigo no va, no permitas que yo me mueva. A su nombre, bríndale fuerte el aplauso. Aunque no pegue, pero así es esto, mi hermano. Gloria a Jesús. La Biblia habla de David y Mical. Hay en la iglesia y en la vida secular mucha gente, gloria a Jesús, con un espíritu de Mical. ¿Cómo así un espíritu de Mical? La Biblia dice que cuando David logró recuperar el arca y llevarla a su ciudad, al lugar de la fortaleza, dice la Biblia, que David empezó a danzar delante de la presencia de Dios. David empezó a danzar delante del arca que había sido hurtada por los filisteos y había sido recuperada por el pueblo. Cuando la mujer de David, llamada Mical, se da cuenta de que David venía danzando, ¿sabe qué le dijo? Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de la criada de sus siervos, como se cubre sin decoro un cualquiera. Su nombre. Lo que estaba haciendo Mical, la esposa de David, era menospreciándolo, dice la Biblia. ¿Y dónde lo menospreciaba? En su corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que había dentro de la boca de Mical eran palabras maldicientes hacia su esposo, por simplemente estar danzando delante de la presencia de Dios. A su nombre. Así hay mucha gente con espíritu de Mical. ¿Y sabe por qué? Porque lo que tratan de hacer es quitarte el gozo, quitarte la alabanza, quitarte la danza, quitarte la administración, chuparte como la sanguijuela todo lo que el Señor te ha dado. ¿Sabe algo? Pero ¿qué le dijo David? Gloria a Jesús. Le dijo: me haré más vil por causa de Jehová, que estaría dispuesto, en pocas palabras le dijo, a humillarme aún más, a pesar de la burla y a pesar del desprecio tuyo, Mical. Yo voy a hacerme más vil delante de la presencia de Dios. A su nombre. Brinden un aplauso fuerte. Cuando usted se encuentre con una Mical o con un Mical, diga esas palabras: me haré más vil por causa de Jehová. Nadie me va a quitar el gozo que tengo. Como dice la alabanza, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Amén, a su nombre. Y eso era lo que estaba haciendo David, danzando delante de la presencia de Dios. A su nombre. Gloria al que vive. Pero había o sucedió, escuche bien, porque si quizás pueda alguien verme, quizás de pronto hemos estado en ese estado de Mical, hay una recompensa, y no una recompensa muy buena para todo aquel que se pueda meter cuando un verdadero adorador esté adorando a Dios en su presencia. ¿Sabe cuál fue? El Señor, dice la Biblia, que Mical no tuvo hijos, o sea que la matriz se le cerró. No hubo hijos para Mical hasta el día de su muerte. A su nombre. Alguien que pueda entender que ha sido escogido por Dios con un propósito en esta tierra. Amén, a su nombre. David, gloria a Jesús,
pensaba edificar una casa, porque él vivía en una casa de cedro. Gloria a Jesús. David vivía en una casa de cedro, pero el Señor se le aparece a Natán. ¿Quién era Natán? Natán era hijo de David. Gloria a Jesús. Y el Señor le dice algo muy importante. Quiero que ya me vaya prestando atención, que ya vamos entrando en el final. Gloria a Jesús. Él le dice, David empieza a tener una conversación con Natán y le empieza a decir que yo vivo en una casa de cedro. Mi intención, por decirlo así, mi intención es hacerle una casa al Señor para que habite en ella, a su nombre. Gloria a Dios. Pero debemos entender que el Señor no es limitado. El Señor es un Dios de movimiento, un Dios omnipresente, que Él está en todas partes, a su nombre. Gloria a Jesús. Y Él le dice que le dé esta razón a aquel hombre llamado David. Le dice, présteme atención porque es una palabra que es para la iglesia. Dice, ahora pues dirás a mi siervo David, le está diciendo el Señor a Natán que le lleve esa palabra. Le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. A su nombre. El Señor le está recordando a David, le está diciendo, yo te saqué de redil y te puse como príncipe para que gobernaras, a su nombre. ¿Será que de Nazaret podrá salir algo bueno? ¿Será que esta palabra que el Señor le dio a David no es para nosotros? ¿Será que no hemos salido de un lugar de postración? A su nombre. Él le dice a Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su nombre. A Jeremías le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Y sabe cuál fue la función o el mandato que Dios le entregó a Jeremías? Dice en el Jeremías 1:10, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y para plantar, a su nombre. El Señor le dice a Pedro, después de que Pedro le reconoció que era el Hijo del Dios viviente, le dice, a ti te llamaré Pedro, y sobre esta roca edificarás tu iglesia, y a ti te daré las llaves, y todo lo que desatases o atases en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra, a su nombre. La misma palabra la cual el Señor nos ha entregado a nosotros, para que usted pueda entender el llamado y el propósito que Dios ha establecido en nuestra vida, a su nombre. En algún tiempo estábamos en un pozo cenagoso, en algún tiempo lo estábamos, pero el Salmo 40 nos recuerda y nos dice, y me hizo sacar, dice el salmista, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, a su nombre. O descambiado, a su nombre. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Puede usted entender lo que Dios hizo con su vida? ¿Puede usted entender lo que Dios
hizo con su vida. Gloria a Jesús. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero que usted se coloque en pie esta noche. Si hay alguien